Aiorak esan duen bezala, hemen ditugu gurekin Amaia Perez Orozko, ekonomialaria eta Talaia Feministako kidea, eta bera arituko da azken hilabetetan prekarizazio prozesuei buruz egin dugun gogoeta kolektibo hori aurkezten. Bueno, egun on denoi, mila esker Amaia eta Aiora aurkezpenarengatik eta denoi etortzearren. Partekatuko dudan hausnarketak bi abiapuntu dauzka. Alde batetik 2023an egin genuen txostena, non aztertu genuen bizitzaren garestitzea, ze urte hau izan zen hiperinflazioaren urtea, eta bigarrena hogeita lauko Talaia Feminista unean emandako ekarpenak, beraz zuen ekarpenak. Txostena aurkeztu genuen, ekarpenak jaso genituen, eta horiek izan dira gure bigarren abiapuntua. Eta biekin ekin dio bizitzaren prekarizazioari. Ze hori izan zen Talaia Feminista horren ondorio bat. Bizitzaren garestitzari buruz hitz egin baizik, bizitzaren prekarizazioari. Eta horrekin landu dugu gaia, edo lantzen hasi gara, lansaioetan, hainbat lansaioetan, Talaia Feministako lansaioetan, eta batez ere Ainhoa Etxaidek eta biok elkarlanean. Beraz, bera gurekin ez egon arren, bai bere hausnarketak eta bere gogoetak daude gurekin. Eta horrez gain gaztelaniaz ekingo diot gaiari, ze euskaraz oraindik bat txarto modulatzen naiz, así que sentitzen. Por tanto, nos metimos con el tema de precarización de la vida y cuando nos metimos a ello, lo primero que constatamos es que lo que decíamos en aquel informe de 2023 de alguna manera se ha cumplido, de alguna forma nos decíamos teníamos razón. Entonces, tal y como se preveía, incluso aunque los niveles de inflación bajaran, que han bajado, las condiciones de vida se han seguido endureciendo. Y se han seguido endureciendo, por un lado, porque nuestras vidas no solo siguen estando en manos de los mercados, sino que cada vez lo están más, lo cual tiene que ver con recortes públicos, tiene que ver con que más dimensiones de necesidades básicas se meten en manos de los mercados en lugar de garantizarse como derechos. Y no se meten en manos de cualquier mercado, sino en manos de mercados especulativos. Entonces se especula con necesidades fundamentales, consideramos, y no hay ninguna voluntad política de poner límite a estos mercados. Lo hemos ido constatando a lo largo de estos años también. La pregunta que nos surge aquí y que luego retomaríamos o querríamos retomar también en los Lantaldes es, en el caso de que hubiera voluntad política, ¿habría capacidad de poner límite a los mercados? Y nos preguntamos sobre esta capacidad en clave, por un lado, de estructuras políticas, en clave competencial, pero no solo, sino también en clave de qué poder tienen las instituciones públicas en un mundo gobernado por el poder corporativo, y en clave también de los sentidos comunes de la ciudadanía, digamos. Por un lado, la vida en manos de los mercados, por tanto, necesitamos ingresos para poder acceder a lo básico y, por el otro lado, una degradación de las fuentes estables, sostenidas de ingresos suficientes, que tiene que ver con un proceso de precarización laboral y también de precarización de todo el ámbito de prestaciones y de protección social. Entonces, esto, por un lado, este endurecimiento de condiciones de vida que creemos va de la mano de una intensificación de la crisis de los cuidados. Por un lado, los cuidados se están mercantilizando, por otro lado, ese endurecimiento de condiciones de vida pone una mayor presión sobre los cuidados para intentar malamente sacar la vida adelante. Y nos preguntamos aquí qué nuevas formas de cuidados aparecen y qué nuevas formas de cuidados colapsados y cómo se está rearticulando la división sexual del trabajo, cada vez más en torno a ejes de migración y racialización, además de los clásicos de clase social y de género. Todo esto creemos que nos sitúa en un escenario, por un lado, de recorte de derechos, por otro lado, de concentración de la riqueza a nivel global, pero también local, y por otro lado, de reducción de la intervención pública para contener esa concentración de la riqueza y para garantizar esos derechos fundamentales. Entonces, es un escenario, decimos, o sería un poco nuestro planteamiento, de liquidación del estado del bienestar. Y esta situación de liquidación del estado del bienestar
nos preguntamos, y esta pregunta sí la vamos a llevar a los grupos, si implica una profundización de una crisis que ya conocíamos, de una vieja conocida, digamos, o si implica esta profundización de las múltiples formas de la crisis junto a su entrelazamiento, si nos está situando en una nueva situación. Y nuestra respuesta tentativa que queríamos llevar a debate es que sí, estamos viendo los albores o los inicios de una nueva forma de crisis que tentativamente llamamos crisis de reproducción social, donde decimos que las expectativas de reproducción material y emocional no se pueden cumplir de manera creciente por colectivos cada vez más amplios. De alguna manera, lo que sucedía en otras latitudes, aunque con otro nivel de gravedad, creemos que está comenzando a suceder aquí, aquello de los que nos creíamos a salvo por vivir en las zonas de acumulación del planeta, digamos. Entonces, si tenemos una nueva situación, necesitamos nuevos conceptos, necesitamos nuevas interpretaciones de lo que ya conocíamos que sucedía y, sobre todo, en clave de reivindicación política, ¿dónde nos sitúa? Y aquí nuestra pregunta fundamental sería: ¿las reivindicaciones y las demandas que antes nos quedaban pequeñas, ahora nos quedan grandes? Entonces, esa es una pregunta, luego la retomo. Para entender o para empezar a pensar esta situación, hemos agarrado el hilo de la precariedad y lo hemos hecho, y creemos que esto es fundamental, lo hemos hecho desde la mirada feminista, que a nuestro juicio implica dos cosas. Implica, por un lado, mirar desde la vida concreta. Decimos, no desde su terreno, del terreno de los mercados, de si le va mejor o peor al PIB, a la balanza de pagos, etc. Por decirlo de alguna manera, más desde los trabajos que no se pagan que desde los que sí se pagan. Más desde las calles y los hogares que no solo desde los centros de trabajo y desde las instituciones públicas. Entonces, mirar desde la vida y, en segundo lugar, una mirada feminista, a nuestro juicio, implica mirar o tener voluntad y capacidad de mirar desde quienes están peor en este sistema. Y no por un ejercicio de solidaridad y mucho menos de caridad, sino en el sentido de que es la vida de todas y es además el espejo hacia el cual todas vamos. Entonces, hablar desde quienes están peor no es hablar de otras, sino que es hablar de todas nosotras. Y desde ahí creemos que es algo que el feminismo ha hecho siempre y que tuvo, por ejemplo, en su momento la capacidad de ver lo que el sistema ocultaba, de nombrar la crisis de cuidados cuando a los mercados les iba bien, cuando la vida aparentemente para afuera iba bien, cuando desde quienes no estaban peor parecía que la cosa iba bien. Nombramos una crisis de cuidados antes de que todo el mundo hablara de crisis de cuidados porque se hizo absolutamente patente, entre otras cosas, con la pandemia. Entonces, digamos que esta mirada feminista creemos que nos da como mucha potencia para entender tendencias que están todavía como ocultas o difíciles de visibilizar. Y desde aquí decimos que precariedad, que cuando hablamos desde esta mirada feminista, la precariedad no la entendemos ni mucho menos solo como precariedad laboral. Entendemos la precariedad en un sentido más amplio, que tiene que ver con cuidados, con vivienda, con acceso a los espacios, con reparto de los tiempos, con acceso a la protección social, con la capacidad que tenemos de construir un tejido de relaciones, es decir, con un conjunto de dimensiones materiales, por decirlo de alguna manera, de la vida que desbordan lo laboral, pero también con un conjunto de dimensiones de la vida que desbordan lo material o que no tienen una relación unívoca y fácil con estas cuestiones más materiales, o que no son reductibles a lo material. Y aquí nombramos con fuerza dos dimensiones, que serían la dimensión en clave más. Así que todo esto, sabemos que entre lo material y lo otro es difícil establecer dónde empieza y acaba, pero por entendernos, digamos, hablamos de precariedad en clave más emocional también, y esto tiene que ver con los altos niveles de malestar emocional o de problemas de salud mental, por decirlo de algún modo, que analizamos en el informe del año pasado, en el informe de 2024 que se presentó en el 25. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué conjunto de malestares que tienen que ver con enfados, con sensaciones de fracaso, con sensaciones de miedo, de soledad, con sensaciones de fraude? ¿Qué está sucediendo por ahí? ¿Qué conjunto de emociones se están movilizando y dónde nos llevan? ¿Qué disparan? ¿Qué ponen en marcha? Creemos que todo esto lo tenemos que analizar y, por supuesto, la precariedad material acrecienta todo esto, pero no simplemente mirando a lo material podemos entender todo lo otro. Y, en segundo lugar, la dimensión política, porque nos preguntamos también esta situación de precariedad
nos permite construirnos como sujetos políticos, nos permite tener una voz política fuerte, y en qué medida esta precarización de la vida se relaciona con un proceso de pérdida de democracia e incluso con un proceso de derechización, aunque sabemos que la derechización no la podemos achacar únicamente a la precarización de las condiciones de vida. Entonces, creemos que hay que analizar, insisto, la precariedad desde esta mirada más amplia. Y más allá, consideramos que nos tenemos que preguntar si esta precariedad en la vida, si este proceso de precarización de la vida implica que cada vez más vivimos en situaciones de precariedad o si es la propia vida que se ha vuelto precaria. Y en este sentido, para nosotras la pregunta clave que queremos también plantear en los grupos de trabajo es si la precariedad es el mecanismo actual de dominación del sistema. Es decir, si estamos habitando una fase que apunta hacia una crisis de reproducción social, donde un mecanismo fundamental de dominación y de sometimiento es este proceso de precarización de la vida. Ese sería el planteamiento que querríamos hacerlos. Y desde aquí, ¿cuáles son, a nuestro juicio, las implicaciones políticas o por dónde intentamos hacer nuestra mirada, ¿no? Entonces, en primer lugar, por supuesto, creemos que hay que estar alertas al conjunto de respuestas que se están dando a este proceso de precarización de la vida, al conjunto de respuestas en clave de lucha colectiva, pero también en clave de esos caminos que de manera más particular forzosamente ponemos en marcha para intentar sacar la vida adelante en un contexto de dificultad. Entonces, que tenemos que entender todo este conjunto de cuestiones que se están activando para hacer frente a la precariedad, tenemos que estar alertas y tenemos que ver su potencial de transgresión, por decirlo de alguna manera. Y esto salió también en el informe en el del 23 y se recogió en Atalaya Feminista UNEA en el 24. Estas estrategias de supervivencia y de resistencia, ¿hacia dónde están apuntando? Creemos que en Euskal Herria se ven con claridad procesos de lucha colectiva. Se ha visto el año pasado, bueno, se ve en la convocatoria de huelga general del 17 de marzo, se ha visto en la ILP de pensiones, que se echó para atrás, se ve en la defensa de servicios públicos. Es decir, que hay un potencial. Y creemos que todo este potencial apunta a que actualmente en la lucha feminista creemos que tiene que tomar mucha centralidad, pero os pregunta también, la defensa de las condiciones materiales de vida. Entonces, que tenemos que poner mucha atención en esa defensa de condiciones materiales de vida. Pero nos preguntamos cómo, porque creemos que no vale hacerlo de cualquier manera. Y queremos acabar lanzándoos como 5 elementos que creemos que es fundamental tener en cuenta a la hora de situar la defensa de condiciones materiales de vida en un lugar privilegiado de la lucha feminista en este contexto que nosotras propondríamos llamar de crisis de precarización de la vida que apunta al nacimiento de una crisis de reproducción social. El primer elemento sería que tenemos que hacer esta defensa, en primer lugar, desde la situación de quienes peor están en este sistema. E insistimos, no en una clave de solidaridad, simplemente, sino en una clave de que es el espejo hacia el que va el conjunto, en una clave de que las vidas de quienes estamos peor son las vidas de todas nosotras. En segundo lugar, que poner el foco en lo material no puede impedir pensar lo material en un sentido complejo y en un sentido inextricablemente relacionado con esas cuestiones más de malestares emocionales y de pérdida de capacidad de articulación, de construirse como sujeto político. Es decir, una dimensión multidimensional de la precariedad. En tercer lugar, que tenemos que abrir la pregunta, cuando defendemos condiciones de vida dignas, de qué es eso de una vida digna. Es decir, cuando defendemos condiciones de vida, ¿de qué vida estamos hablando? ¿Qué expectativas de vida queremos alimentar con nuestra lucha y con nuestras reivindicaciones? ¿A qué modelo social aspiramos? ¿A qué forma de vida aspiramos? Entonces, creemos que esta pregunta tiene que estar en el centro, insistimos, de la lucha por condiciones de vida. Y que implica, a su vez, luego ir abriendo otra serie de debates, como por ejemplo, ¿qué es eso de los trabajos esenciales? Cuando decimos que queremos revalorizar los trabajos esenciales. O su contracara, ¿qué trabajos no son esenciales y necesitamos y queremos dejar atrás? Entonces, todas estas preguntas estarían, digamos, como tercer punto que querríamos resaltar. El cuarto tiene que ver con que, al reivindicar condiciones de vida dignas, muchas veces vamos a reivindicar ingresos, dinero, por decirlo de alguna manera, pero creemos que esta reivindicación la tenemos que hacer en un marco más amplio que apunte hacia la desmercantilización,
y hacia la desfamiliarización. Por decirlo de alguna manera, que no queremos dinero para ir en familia nuclear a consumir en mercados capitalistas. Queremos otra cosa. ¿Qué queremos? ¿Qué es eso de desmercantilizar? ¿Qué es eso de desfamiliarizar? No tenemos ningún tipo de respuesta, pero sí creemos que es clave no perder de vista esto. No es dinero para ir en familia nuclear radioactiva a consumir al mercado capitalista. Es otra cosa aquello por lo que apostamos. Y en quinto lugar, nuestra pregunta quizá fundamental es ¿qué recorrido y qué futuro pueden tener para hacer esta defensa de condiciones de vida con estas 4 condiciones, por decirlo de alguna manera, que acabo de mencionar, para hacer esta defensa de las condiciones materiales de vida en este contexto de liquidación del estado del bienestar, que decíamos, y de incipiente crisis de reproducción social, si nos limitamos a exigir la recuperación de los mecanismos del estado del bienestar, que se limitan a darnos curro, empleo y como muchos servicios públicos. Entonces, creemos que necesitamos mirar hacia otro lugar, por decirlo de alguna manera. Lo que decía antes, las reivindicaciones que antes nos quedaban pequeñas, las que se limitaban a los mecanismos del estado del bienestar, no es que ahora nos queden grandes, es que nos quedan todavía más pequeñas, porque necesitamos articular, creemos, una lucha que sea capaz de no quedarse anclada en realidades que ya hemos combatido y que además se están rompiendo, y que más bien sea capaz de apuntar y de mirar hacia un futuro distinto que queremos construir y sobre el que tenemos que preguntar. Y bueno, esta sería como la segunda gran pregunta que querríamos llevar a los grupos de trabajo, y con esto concluyo lo que es intentar contaros un poco hasta dónde ha llegado nuestra reflexión para que luego podamos continuarla juntas. Mila esker.